Hola, mi nombre es Moira Pérez, soy doctora en filosofía, investigadora de CONICET y docente, y trabajo sobre la relación entre identidad y violencia. ¿Se preguntaron alguna vez por qué cuando sufrimos violencia nuestra respuesta es ejercer más violencia? Por ejemplo, a través del castigo, que es una forma de ejercicio de la violencia. Esto tiene que ver con la cultura del castigo, que es una forma de funcionamiento y de concepción del mundo según la cual a los problemas se les responde con castigo. Para resolver un problema tengo que encontrar culpables y castigarlos. La cultura del castigo limita nuestra imaginación. ¿Qué significa esto? Que ante un problema no tengo disponibles muchos mecanismos de resolución por fuera del castigo. Entonces, no solo son muchos problemas a los que se responde de una sola manera, sino que además esa manera está comprobado que no funciona para resolver gran parte de esos problemas. En nuestra sociedad muchas veces la importancia que tiene un problema se mide a través de con cuánta violencia se le responde o cuánto castigo se ejerce a los que percibimos como culpables de ese problema. La gravedad de los problemas se puede medir de muchas otras maneras, por ejemplo, cómo daña al tejido social, cómo daña a las personas más vulnerables dentro de nuestra sociedad, y qué tengo que hacer para responder a ese problema. Y sobre todo, cuáles son las condiciones estructurales que dan lugar a la existencia de ese problema. ¿Qué es lo que hace que podamos concebir una sociedad donde existe la violencia de género, que podamos concebir una sociedad donde existen los genocidios, donde existe el racismo? Hay cosas que son propias de nuestra cultura y propias de nuestra sociedad que hacen esto posible. Para resolver el problema tenemos que plantearnos esas preguntas de fondo. ¿Qué es lo que hace posible que esto exista y cómo podemos hacer para que no exista más? Y ahí empezamos a ver las conexiones entre las distintas expresiones de este problema, porque hay algunos que nos parecen muy lejanos. El femicidio, por ejemplo, o el feminicidio nos parece algo muy lejano, y sin embargo esos problemas están conectados con otras expresiones que son más cotidianas, como las microagresiones, como el acoso callejero, como los sesgos de género, y todas estas cosas sí las podemos abordar más directamente y está en nuestras manos resolverlas. Eso por un lado, y por otro lado también ver las conexiones entre cada uno de los problemas que afectan a nuestra sociedad de manera estructural. Por ejemplo, no es posible abordar el sexismo sin abordar también el cisexismo, sin abordar el colonialismo, el extractivismo, el especismo, el capacitismo. Todos estos problemas están interconectados. ¿Por qué? Porque la violencia en nuestra sociedad es estructural. Es estructural en el sentido de que la violencia es necesaria para que nuestra sociedad funcione como funciona. Para abordar esos problemas tenemos que entender la forma en que son estructurales y cómo participamos de esas violencias. A veces como víctimas, a veces como perpetradores, a veces como beneficiarios de ese problema. Por ejemplo, todas las personas blancas se benefician del racismo, aunque no se consideren racistas o aunque consideren que no están haciendo cosas racistas, porque ocupamos un lugar de privilegio. Y de la misma forma, todas las personas cis, es decir, las personas que no somos trans, nos beneficiamos del cisexismo porque nos beneficiamos de todos los privilegios que conlleva ser cis en una sociedad cisexista. Entonces, en una sociedad que es estructuralmente violenta, no existen espacios libres de violencia. El punto es detectar las violencias que existen en esos espacios y abordarlas directamente. El castigo no es una forma de resolución efectiva porque es una forma que reproduce no solo la violencia como fenómeno y como práctica, sino también el sexismo, el racismo, el capacitismo, etcétera, que están por detrás de todos estos casos individuales de violencia. Entonces, en lugar de enfocarnos sobre el caso individual, en lugar de enfocarnos en ese individuo, en pensar cómo lo podemos castigar más, cómo podemos inventar nuevas formas de castigo, lo que podemos pensar es cuáles son las condiciones que facilitan la existencia de esa forma de violencia y ese problema. Existen muchas puertas cerradas antes de un fenómeno de violencia. A la persona que ejerce violencia nunca aprendió la violencia en el momento de ejercerla. Esa persona aprendió la violencia antes, vio violencia, experimentó violencia, fue testigo de violencia, fue víctima de violencia. Y eso también son gran cantidad de puertas que se le cerraron hasta ese momento. Y a la persona que denuncia, a la persona que hace un escrache, también se le han cerrado muchas puertas. Quizás esa persona no tenía la intención de hacer una denuncia, pero la denuncia es la única forma que encontró de lidiar con esa situación. Entonces, el trabajo está en abrir esas puertas nuevamente, no solamente para prevenir el castigo, sino también para prevenir el daño.